Esta es una exploración abierta del mundo inmobiliario y de las decisiones que impulsan proyectos, inversiones y oportunidades. Con nuestras perspectivas y diálogos con líderes del sector, desentrañamos cómo se combinan las piezas claves para convertir ideas en resultados concretos. Presentado por Grupo S&G. Bienvenidos a RELAB, el podcast de Real Estate. Hola a todos. Bienvenidos a este nuevo capítulo de RELAB, el podcast de Real Estate. Aquí estamos con Damián. ¿Cómo va, Damián? Hola, hermano. Una alegría estar acá de vuelta. Qué bueno estar aquí y ahora vamos a seguir hablando un poco, como hablamos en el capítulo anterior, de cosas que pasaron en el 2024, pero ya más relativo a cómo vemos la situación actual, qué herencia nos deja y algunos desafíos que tenemos que enfrentar en los próximos meses. Damián, a mí me parece que el más importante de todos es la gran dislocación que tenemos entre precio y costo, ¿no? Tremendo tema. Para explicarlo mejor, básicamente lo que ha ocurrido es que los costos de construcción en la Argentina han sufrido un proceso muy parecido al resto de las cosas, de los precios de las cosas en la Argentina, ¿no? O sea, compramos un agua mineral y en dólares cuesta el doble que el año pasado, y pagamos un café en una confitería y en dólares cuesta el doble que el año pasado, y los salarios en dólares en general están al doble que el año pasado, de más o menos todo el mundo. Eso no significa que tengan mejor poder adquisitivo, pero en dólares es más plata, mucho más plata, obviamente. Los costos de construcción siguieron una lógica parecida. En algunos nichos te diría un poco peor, ¿no? Porque la construcción tiene como una operatoria muy dependiente de lo que se fabrica en la Argentina, producto de una economía muy cerrada por muchos años, y una economía muy cerrada generó mucha industria no tan eficiente. Correcto. Y eso hizo que mucho insumo de la construcción esté más caro incluso que el agua mineral, por decirlo, ¿no? Bueno, por ejemplo, el cemento es todo transportado en camiones, claro, ¿no? Entonces el cemento tiene un costo de transporte relacionado con la paritaria de camioneros que es muy significativo. Exacto. Así que los costos de construcción nos están matando, y hay que pensar que, vos lo sabés igual que yo, que nuestra actividad, el desarrollo inmobiliario, es una actividad que tiene un margen entre el costo all inclusive y el precio de venta, ¿de qué rango? 20%. 20%, si sale bastante bien, ¿no? Si sale bien en 4 años, ¿no? Exactamente. Bueno, hay un dato que no dijimos, y es que así como los precios de todo subieron un montón, por decir algo el doble en dólares, el precio de tu casa y de mi casa, Herman, no subieron. Era ni tuya, ni mía, ni de nadie más. Sí. Ni de nadie más, no solamente nuestra, ¿no? A mí, ¿sabes qué? Es una dinámica igual pero inversa que la que se dio en años anteriores, sobre todo en épocas de cepo, donde había costos que habían bajado mucho en dólares comparado con el dólar paralelo y precios en dólares que se mantenían en niveles muy altos. ¿Por qué esta dinámica de que los precios de las propiedades estén en dólares? La verdad que es muy perniciosa, ¿no? Es muy perniciosa, y nosotros hemos hablado con mucha gente que dice que hay que de alguna manera sacarla del mercado y es muy difícil de sacar. Tiene que ver con los inmuebles como resguardo de valor. Exacto. De los ahorros de la gente, moneda dura. Sin deuda, correcto, que obliga a que se puedan mantener esos valores y no haya necesidad de transaccionar. Que se pueda esperar. No, o sea, claro, incluso en momentos de crisis, ¿cuánta gente en momentos de crisis la gente no le debe plata al banco con su casa, porque no había hipotecas por décadas, por un lado? Y por otro lado, ¿cuánta gente vos escuchaste que en un momento horrible, vos tenés una fiambrería y no podés pagar los salarios, el fiambrero vende su casa para pagar, para salvar el negocio? No existe. No existe. La gente de verdad resguarda su patrimonio y lo defiende. Y tuvimos en los últimos 15 años varios momentos muy críticos de ajuste por cantidades, es decir, en el cual los vendedores esperaban un precio que los compradores no estaban dispuestos a validar, y entonces bajaban mucho las cantidades. De hecho, la cantidad de escrituras en Capital Federal, para dar un indicador, recién ahora se está recuperando. Exacto. Después de muchos años en los cuales se ve esta dinámica. Pero ahora es al revés. Exacto. Ahora es exactamente al revés. Porque es un segmento que ni sube tanto ni baja tanto, digamos, ¿no? Por esta dinámica que estamos explicando. Exactamente. Y ahora nos mató esto. Y ahora generó una divergencia que es imposible solucionar. Vos sabés que me hace acordar mucho. Yo tengo un recuerdo muy vívido del año 91, 92, del comienzo de la convertibilidad. Nosotros veníamos en los 80 de que todo el negocio inmobiliario estaba bajo el agua. Es decir, todo el negocio inmobiliario, el costo de construcción... Cuando nos recibimos. Exactamente, cuando nos recibimos vos y yo. El costo de construcción era mayor que el precio de venta. Y eso siguió hasta que empezó la convertibilidad, unos meses después que empezó la convertibilidad de Cavallo.
Y en ese momento hubo un ajuste muy rápido de precios y en muy pocos meses los precios de propiedades subieron casi un 100%. Exacto. Y ahí se empezó a ver una buena relación entre costo y precio. Y yo esto lo relaciono con un concepto que a veces dice Juan José Cruz, es que cuando las devaluaciones o apreciaciones del peso se perciben como duraderas. Cuando la gente toma conciencia de que este tipo de cambio, este rango de precio está para quedar, ahí ajusta. Claro. Y vos pensá, nosotros tenemos una actividad de vuelta que tiene un margen del 20% en 4 años, no por año, esperá, repasemos, ¿no? O sea, el 20% no suena tan mal si fuera por año, de hecho sonaría espectacular, pero nuestra actividad no tiene ese margen, ¿verdad? O sea, tiene un margen promedio en todas partes del planeta. En todas partes del planeta, todas partes del planeta. Lo que pasa es que en todas las otras partes del planeta el retorno está dado por sacar crédito, por apalancarse, y entonces el retorno sobre el capital es mayor, ¿no? Pero quiero decir, un negocio que gana el 20% en 4 años, cuyos costos se duplican y cuyos precios no se mueven. Es más, en algunos casos bajan, porque si baja el dólar, vos fíjate que el dólar estaba a 1.300 hace 2 meses, 3 meses, hoy está a 1.100. De hecho, el precio ha bajado en relación a los costos, porque los costos están en pesos. Sí. Yo no me animaría a encontrar ningún negocio en el mundo que pueda sobrevivir a un cambio de precios relativos tan abrupto y tan brutal, ¿no? ¿Y qué hacen los desarrolladores con eso? Bueno, en primer lugar, nos alegramos mucho por la fiesta que disfrutan los inmobiliarios, por ejemplo, ¿no? Porque gracias a eso están vendiendo están recuperando los niveles de transaccionalidad que supieron tener en el pasado de la mano de la percepción de la gente que está barato, por un lado, porque si todo subió, si las acciones se duplicaron o se triplicaron, si los bonos se duplicaron, si el agua mineral se duplicó y lo único son las viviendas, bueno, mucha gente se lanzó a comprar y eso dio lugar a muchas alegrías de muchos escribanos, ¿no? De muchos inmobiliarios. Sumado a crédito suba. Exacto. Sumado a crédito suba para propiedades usadas, ¿no? Que son las únicas con las cuales podés comprar uva. Exacto. Bueno, la contracara de eso es que nos alegramos por la felicidad de nuestros primos hermanos, los inmobiliarios y los escribanos, pero no, definitivamente nos quita el sueño, ¿no? Eso es un problema definitivamente muy grave que nos lleva a tener que trabajar en muchas cosas, ¿no? Porque además, déjame decir una cosa, las hipotecas que están espectaculares, a nosotros también nos han traído, no un problema, un problemón, hermano, no un problema, un problemón. Vos pensá, antes la gente o compraba su casa de contado, cuando tu hijo se iba a casar, que yo compraba la casa de contado, le pagaba la casa de contado, o el desarrollo inmobiliario era una solución al problema porque podías pagarla en 4 años. Claro. ¿no? Entonces, la verdad que agregábamos valor. Tenía que esperar 4 años, ¿no? Bueno, nada perfecto, pero bueno, tenías la posibilidad de pagarlo en cuotas, ¿verdad? Aparecen los préstamos hipotecarios. La gente puede, en primer lugar, acceder al banco que le financia no 4, sino 20 años, en primer lugar. En segundo lugar, tiene que poner de su bolsillo el 20% o el 30%, que si es que tu hijo se va a casar, pones 10% vos, 10% tu consuegro, digamos, ¿no? En tercer lugar, te lo llevas puesto, ¿no? Porque en la alternativa anterior tenías que esperar 4 años, acá, o 3 años, acá te lo llevas puesto, ¿no? Y por último, y lo más grave de todo, y adicionalmente, si entras en un pozo, yo no te voy a vender por abajo del costo, con lo cual los precios a los que yo te vendería son mucho más altos que el usado por lo que estamos contando. El usado, además, está barato, con lo cual se alinearon todos los planetas. ¿Para qué? Para que mi oficina de ventas se vacíe. La oficina de ventas del desarrollador se vacíe. No, porque aparte, el que compra hoy un usado, compra un precio que hoy sabe cuál es. El que compra en Pozo a 4 años no sabe cuál es el precio. Pero ya entró caro. Y ya entró caro y no sabe cuál es el precio. No tiene ninguna certidumbre de eso. A mí me extraña que los valores de los usados o de los recién terminados no hayan subido mucho más violentamente. Y si puedo hacer una predicción, creo que en el 25 se van a ajustar con bastante rapidez. Y pero supongo que habrá desarrolladores que están trabajando pensando en esa perspectiva, ¿no? Pensando, bueno, de acá a 1 año, a 2 años, los precios tienen que estar ajustados. Yo te diría básicamente todos, ¿no? O sea, en el sector hay mucho optimismo respecto del futuro que va en línea con esto que vos estás diciendo. Mira, estos días estamos teniendo las subastas de terrenos del Estado. Sí. Algunas muy grandes y de mucha plata, y la demanda de desarrolladores por comprar y las pujas que se están
generando en cada una de las subastas es muy significativa y algunas por decenas de millones de dólares con puja entre muchos desarrolladores por comprarlas. Sí. Y bueno, gente que hoy está padeciendo lo que estamos diciendo y simultáneamente tiene este optimismo respecto del futuro en un firme esfuerzo por no fundirse en el camino, obviamente, porque el pasaje es grave, ¿no? Sí, claro. Che, Damián, y del lado de los desarrolladores, ¿qué asignaturas, no sé si pendientes, pero qué temas para trabajar hay para acompañar esto? Porque el ajuste de precios va a suceder, suponemos, pero también hay algo que pueden hacer ellos para ayudar ese proceso. Y yo creo que hay básicamente 3 capítulos a abordar en los que estamos trabajando muy intensamente. El primero es costos, ¿no? O sea, mientras teníamos inflaciones delirantes y anormales, el tema costos era absurdo abordarlo porque nadie sabía cuánto valía ni el agua mineral, digamos, con lo cual... Imagínate, ahora el tema costos. Entonces, eso hizo que fuera muy ineficiente el proceso de edilicio, ¿no? Porque no se podía ni medir. Bueno, hoy todos los desarrolladores tomaron cartas en el asunto, o sea, trabajan muy puertas adentro en productividad, ¿no? Productividad, una palabra que durante años estaba fuera del diccionario, ¿no? Hoy es un tema acuciante, serio, en el que se trabaja un montón. Insumos de la construcción importados, todavía los aranceles no han bajado lo suficiente, pero seguro es parte del año entrante, digamos, que esto esté en la agenda nuevamente. Sistemas constructivos de más calidad y más eficientes. En fin, una cantidad de cosas que hacen al costo de construcción, digamos, para trabajarlo y lograr que baje tanto como sea posible. ¿Cuánto puede bajar? Hay que ser prudente respecto a estas cuestiones, ¿no? Y aparte es un proceso porque es toda la industria, no es solo el desarrollador. Tiene que acompañar aguas para abajo toda la industria de la construcción para llegar a ese. Suponete que traigas de China terminaciones que sean regaladas. Suponete, ¿verdad? Ahora, si históricamente la media, vuelo de pájaro, era 50% mano de obra y 50% materiales, y las terminaciones son la mitad del 50%, y sobre eso, ¿cuánto vas a bajar? O sea, haciendo una cuenta rápida, ¿no? O sea, el 2%, 3% por cada. Por eso, no va a bajar el 50%, digo, para hacer cuentas realistas. Y respecto de la mano de obra, que viene subiendo, comparado con otros mercados parecidos, como el uruguayo, el obrero argentino sigue ganando en dólares bastante menos que el uruguayo, aunque el costo de construcción se ha equiparado bastante. Así que yo esperaría que la mano de obra en dólares siga subiendo, francamente. Sí, y de la mano de la especialización en general hay mayor productividad y mayor valor de la mano de obra. Claro. O sea que un tema es costo de construcción. El otro tema gravísimo, más grave imposible, en términos generales en Argentina, es el mundo de la permisología, ¿no? En sus diversos formatos y en todas las jurisdicciones, me animaría a decir. Vos sabés que yo a veces me pregunto porque yo no conozco ningún gobierno municipal, provincial, que no tenga una agenda de desarrollo. Todos quieren, a su manera, de su forma, fomentar el desarrollo dentro de sus distritos. Y no sé si tienen conciencia de cómo las confusiones, las arbitrariedades, la falta de gestión, de una gestión consistente, la permanencia de las normas en el paso del tiempo, cómo eso afecta su propia agenda de desarrollo, ¿no? Tremendo. O sea, cuando tenés un código y el código se interrumpe, cambia, tiene modificaciones, genera una incertidumbre, porque no es solamente que a lo mejor te afecta un poquito para mejor, a lo mejor te afecta un poquito para peor en ese caso particular. Pero genera una incertidumbre que lo único que hace es elevar los precios. Siempre eleva los costos y siempre hace que sea peor como resultado final. Dos ejemplos de dos partidos políticos totalmente contrapuestos, pero solamente para entender que es una cosa genérica de la Argentina. En la Ciudad de Buenos Aires, cuando se puso en marcha el proceso de cambio del código, ahora recientemente aprobado, durante todo el periodo, que fueron meses y meses, se prohibió los permisos de obra en un montón de lugares de la Ciudad de Buenos Aires. Simplemente se prohibió, ¿no? Por muchos meses. O sea, no se podían pedir permisos, ¿no? Mientras se trataba el código. Detengámonos un minuto ahí. El efecto que produce eso no es simplemente que hay algunos proyectos que durante 6 meses no avanzan. Es que todos los que están involucrados en ese proceso, que se ven afectados, luego en el siguiente o en todos los otros y en sus contactos con el resto de la comunidad, generan un clima de que no se puede iniciar un proyecto o un proceso, porque no sabes cuándo lo vas a terminar, qué te va a pasar. Y eso es todo suba de costos. Todo suba de costos. Bueno, cuando los periodistas me llamaron y me preguntaron, che, ¿qué opinás del código recientemente aprobado? Lo primero que dije como representante del sector es, bueno, por lo menos se terminó la incertidumbre respecto de estas cuestiones, ¿no? Suspensión de permisos terminada, ya sabemos, vamos a conocer la regla del juego. Digo, o sea, esta incertidumbre que vos decís tiene un perjuicio gigante en la industria, en capital y en provincia de Buenos Aires. Bueno, ahora estamos en pleno proceso
de cambio impulsado por el gobierno de la provincia, el gobierno provincial, de la ley 8912, ¿verdad? Y todas sus normas complementarias, que son las que regulan todas las urbanizaciones en la provincia de Buenos Aires. Y que empezó el proceso de cambio a principios de este año, y que, tal como nos anunciaron, recién va a entrar el proyecto de ley provincial a principios del año que viene, y lo tratarán durante todo el año que viene. Imagínate, o sea... No, toda la provincia de Buenos Aires. En toda la provincia. Toda la provincia de Buenos Aires, ¿qué son? 15 millones de habitantes, ¿no? No, de locos. Es impresionante. Para terminar, creo que hablamos un poco en otro capítulo de cómo el diálogo con el gobierno había facilitado nuevos sistemas de hipotecas y, en fin, otras cuestiones que ayudaran al sector. Creo que algo que está ayudando al sector es un diálogo diferente con el gobierno, un gobierno nacional, un diálogo más productivo, que conduce a soluciones y que conduce a acciones que, aunque sea, marcan un rumbo. Y el diálogo es muy fluido, es muy directo, es honesto, es al más alto nivel, no con Milei digo, pero... No. Una línea, digamos, es al más alto nivel gubernamental involucrado con nosotros, y nos sentimos cómodos. Nos parece que con honestidad les contamos los problemas, y con honestidad traen cosas tales como, de vuelta, el DNU o la derogación de la ley de alquileres o lo que sea, y me parece que está buenísimo que así sea. Si eso ya es un mar de rosas, no. No, nunca lo va a ser, y no debería serlo, porque tampoco los intereses van a estar perfectamente alineados todo el tiempo. Volviendo a asignaturas pero que haya un diálogo productivo, que no hubo durante muchísimos años, es un paso muy, muy importante. Por supuesto. Sí, bueno, con el gobierno anterior teníamos diálogo, más o menos inútil porque no avanzamos nada, pero siempre nos atendieron, digamos. Claro, Ahora, en este caso es más constructivo y productivo, digamos, porque las cosas que planteamos van trayendo resultados concretos. Correcto. Y volviendo al tema de asignaturas, el tercer capítulo que nos quedó es el de la relación con los bancos, ¿no? Porque salió el DNU, porque esto abre las puertas a que los bancos empiecen a trabajarlo. Ahora, entre que empiecen a trabajarlo y que traiga resultados concretos para ayudar al financiamiento de los proyectos, hay una distancia que tiene que ver con las puertas adentro de cada banco y con situaciones macro, ¿verdad? Porque por otra parte, aún habiendo financiamiento, por ahora el financiamiento que los bancos pueden ofrecer, salvo a los exportadores, es en pesos indexados, ¿verdad? En dólares no pueden ofrecer al mercado interno. Espero que cambie esto, por ahora no pueden, ¿no? Y tomar en pesos indexado para una actividad dolarizada como la nuestra, con dólar bajando, puede ser un problemón desde lo financiero, que es lo que ha sucedido en los últimos meses. Así que la macro también influye en esto, ¿no? Bueno, para terminar, hay cuestiones puertas adentro de los bancos, hay cuestiones macro, pero también todo nuestro sector, los desarrolladores, los inversores, tienen que hacer un largo aprendizaje de cómo trabajar con los bancos, ¿no? Es una gimnasia que no tenemos, que no hemos tenido nunca. Y no es lo mismo trabajar con un banco y poder tener una relación productiva y poder sacar ventaja de eso, que hacerlo con otras fuentes de financiamiento como ha sido históricamente. Es con los bancos, es con el mercado de capitales, es con inversores institucionales, es con inversores del extranjero, que todavía no están, pero que si esto sigue en este camino van a empezar a aparecer, ¿no? Y yo te diría, mirá, el desarrollador no trabaja con eso en mente, y trabaja de una manera muy distinta de cómo se debería trabajar, abismalmente distinta de cómo se debería trabajar para tener eso en mente y poder adaptarse a esa nueva lógica. Y yo te diría que en esencia, para que esto suceda y este acercamiento ocurra, hay por lo menos dos componentes. Uno es de conveniencia, ¿verdad? O sea, explicarle a la gente que tiene que trabajar de otra manera para acceder a otro perfil de inversores. Bueno, muchos por inercia van a resistirse. Los más viejos seguro se resistirán más aún, ¿verdad? Porque lo han hecho de esta manera durante tantos años. Ahora, la realidad es que el formato de trabajo, y esto es importante para aclararlo y me parece que está lindo para cerrar el episodio, el formato de trabajo típicamente argentino, que uno podría decirlo, calificarlo, adjetivarlo como el fideicomiso al costo, no porque todo sea fideicomiso al costo, digo, pero como regla general. Una representación de cómo es el método argentino. De cómo es Hermann, y todos lo sabemos, un invento argentino tan argentino como el dulce de leche. No hay fideicomiso al costo en ninguna otra parte, no sé si en Venezuela hay, digo, pero en ninguna otra parte del mundo. No. Y no es que seamos creativos, es que el fideicomiso al costo es un emergente del cómo se hacían las cosas en un contexto macroeconómico completamente distinto. De cómo se podían hacer las cosas. Exactamente. Y se hacían, ¿no? Mucho nivel de actividad, se hacían de esa manera, mejor. Y le servía a todas las partes. Servía, digamos, ¿no? Ahora,
Cuando uno va al mundo normal, no hay fideicomiso al costo. Entonces, si la Argentina se normaliza, ¿qué chances hay que nuestro sector siga siendo extremadamente anormal? Bueno, yo diría pocas, ¿no? O sea, finalmente terminará imponiéndose la normalización también de nuestro sector. Correcto. ¿Y cómo es un sector normal en Uruguay, en Bolivia, en Chile o en Perú? Bueno, trabaja con bancos, trabaja con fondos de inversión, Correcto. paga todos los impuestos, rinde cuentas. Las transacciones están todas registradas. Todas registradas, digo. Ahora, ¿son marcianos y nosotros somos los más vivos de la película? Bueno, en algún momento decanta, y si la Argentina termina normalizándose, Dios quiere que así sea y lo más pronto posible, esto no va a ser optativo. Así va a ser. Sí, y es importante no pensar que porque tuvimos o tenemos el fideicomiso al costo para adaptarnos a nuestra realidad, somos el más vivo de la película. No somos el más vivo de la película por tener eso. Somos Error. gran capacidad de adaptación, pero también tenemos que poder adaptarnos a lo que viene de ahora en más. Exacto. Muy bueno, Damián. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Bien, hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a nuestros patrocinantes, BR Ediciones, Grupo SG. Gracias a Stay Real por tenernos aquí en su estudio. Hasta la próxima.